La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Quien les habla, Pablo Veloso, y estamos en la segunda parte del programa Una visión alegórica del cristianismo. Es una saga que estamos ahora recorriendo y donde lo que hacemos es presentar una visión diferente, una manera distinta de abordar, de enfocar la simbología que hay en cada religión. Nosotros la religión que más a mano tenemos obviamente es el cristianismo, es donde hemos crecido y todas nuestras instituciones y hasta filosofías responden a ese formato, que no es un formato ni judío, ni griego, ni egipcio, ni oriental. Es una mezcla de todo esto, ¿no? Con ese imperio romano de por medio y con toda la historia de lo que le ha acontecido a Occidente. Lo que nos sucede es que hoy en día, si somos una persona sencilla, una persona simple, bueno, quizá nos enganchemos con esta propuesta cristiana, como un musulmán que nace en tierras árabes se enganchará con la propuesta del Islam, y también un hinduista o un hindú, mejor dicho, o indio, se enganchará también con la propuesta del hinduismo plano. Ahora, ¿qué pasa con la persona que empieza a hacerse algunas preguntas un poco más filosóficas, que tiene inquietudes, que ha leído un poco más, que está más ayornado con el tema de la ciencia y que, bueno, no le cuadran algunas cosas que tienen que ver con dogmas de fe, que tienen que ver con posicionamientos o tomas de posición muy, muy radicales, como por ejemplo decirnos el cielo, el infierno, el purgatorio, la resurrección de los muertos, ¿no? Estoy hablando en términos ahora más cristianos, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo cuadra su mundo científico, tangible, sensorialmente comprobable, empírico, con estas ideas que o bien se creen o bien no se creen? Así de simple. O sea, uno tiene fe en ellas y las acepta como una realidad sin cuestionarlas, o bien las rechaza. Y lo que suele pasar con mucha gente hoy en día es que las rechaza, así de simple. Sin embargo, lo que estamos haciendo es presentar una visión alegórica. Y la alegoría tiene que ver con las metáforas. Cuando uno
toma una situación de vida, un objeto, un acontecimiento, lo que fuera, una persona, y la alegoriza, lo que está haciendo es darle un sentido que se extrae de esa situación o que abstrae, mejor dicho, a la cosa de ese contexto en que está. Es decir, que si hablamos de Jesús resucitando a Lázaro, no vamos a estar hablando de un señor llamado Jesús que nació en Nazaret y que está resucitando a un amigo de él llamado Lázaro, de estar muerto dentro de una tumba semipodrido, como decía la Escritura, porque olía mal, a revivir físicamente y caminar por ahí. Que eso haya sucedido así o no es un tema de otra discusión que discutirán más que nada la gente que defiende la historicidad de estos eventos. En mi caso me interesa el punto de vista alegórico, es decir, la enseñanza que se extrae de ese símbolo o de esos signos que se van creando. Recordemos que un signo es un señalar. ¿A qué señala eso? ¿Qué me está señalando? Quizá tomar estos eventos como un recurso catequético, un recurso literario, con los fines de, digamos, informar y convencer. Porque en los primeros tiempos de la Iglesia, los apóstoles y los que le siguieron querían, digamos, generar adeptos, en el sentido de más personas que siguieran esa fe. Entonces tenían que presentar de forma atractiva todo esto y de forma que tocara los corazones. Sabemos que Lucas presentó, por ejemplo, su evangelio en un marco dramático muy relacionado con el drama griego, ¿no? Con la manera que tenían los griegos de presentar las cosas. Así que vemos que hay muchos eventos y muchos de los investigadores de la historia de la religión, en este caso cristiana, indican que de hecho todos estos eventos como resurrección de muertos, como multiplicación de panes, como cura de leprosos y cosas por el estilo, quizá apunten a un sentido más profundo y no meramente a un hecho literal e histórico. Así que bueno, en el programa anterior fuimos recorriendo algunos puntos, algunas palabritas ahí claves, sobre todo de nombres de personajes. Por ejemplo, vimos a los apóstoles mismos, qué podían significar interiormente, también a la Virgen María, también a Jesús, de manera tal que estas palabras que hasta ahora representaban simplemente personas para nosotros, que podíamos estudiar como quien estudia la biografía de Mozart, por ejemplo, pasasen a ser, tuviesen una dimensión mucho más profunda, una dimensión interior. Así que hablamos de los apóstoles, de Herodes, de Pilato, de los judíos como pueblo, de la Virgen María y de poco más. Así que vamos a continuar a partir de ahí. Aquí estamos, esta no fue una pausa meditada ni, ni generar un ambiente, sino que simplemente recoger una hoja que se cayó al suelo. Estábamos diciendo que algunas de estas palabras que las tomamos como literales y por lo tanto luego generan esas peleas de que no, que si Jesús vivió, que hizo esto, no hizo lo otro, ¿cómo pudo haber hecho aquello? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Y qué diferencia hay entre esas dos palabras, por ejemplo? Sabemos que Jesús era el nombre, como ponerle Juancito, que le puso la Virgen María y José también, supongo, a su hijo. Cuando el ángel se les apareció o se le apareció a la Virgen María, le sugirió que le pusiera Emanuel, que significaba Dios con nosotros, y ella le puso Jesús, que es algo así como el que salva, ¿no? O Dios salva sería, Dios salva. Y Yeshua en su dialecto, en su manera de hablar. Y luego está Cristo, y se le suele llamar Jesucristo. ¿Por qué se le llama Jesucristo y no Jesús o Cristo? Bueno, la palabra Jesús es hebrea
y seguramente propia o pronunciada en el dialecto que hablaba Jesús, que era el arameo, especialmente el arameo galileo que hablaba él. Pero Cristo no es una palabra en hebreo, sino es una palabra en griego, Christos. La palabra Cristo es la traducción que hacen los griegos de la palabra Mesías. La palabra Mesías, o también Mesías, era el nombre que daban los judíos a un supuesto rey guerrero que iba a regresar o que iba a venir a ser enviado por Dios. Y corrijo, no enviado, sino que iba a ser tocado por Dios. Como que iba a elegir una persona, la iba a tocar, como tocó al profeta Elías o a Moisés. Es decir, seleccionó personas y les dio un poder, ¿no? Las empoderó. Y algunos inclusive llegaban a pensar que este Mesías iba a tener dos manifestaciones simultáneas como un gemelo, y uno de los cuales iba a ser un guerrero físico como los celotes de esa época, que eran de armas tomar, que iban a luchar contra la injusticia de la opresión romana, por ejemplo, y liberar al pueblo judío, liberar al templo de Jerusalén y darle gloria otra vez a Israel. Mientras que el otro Mesías iba a ser un Mesías más espiritual, ¿no? Que traería una enseñanza más del alma. Entonces, Cristo no es una persona, sino que es un título. Es como cuando uno dice el Buda Gautama. Él se llamaba Siddhartha, el nombre del Buda era Siddhartha. Gautama era porque pertenecía a cierto grupo humano, cierto clan, y era el clan de los Sakyas, por eso le llamaban también Sakyamuni, el sabio de los Sakyas. Entonces Siddhartha Gautama hacía referencia a su familia, a su nombre y a su familia, mientras que el Buda era un título. Buda significa el despierto, el que está iluminado, despierto. Entonces, ¿quién es un Buda? Bueno, usted, yo, podemos despertar, podemos comenzar a entender de qué van las cosas y técnicamente seríamos un Buda, ¿no? El Buda Juancito, el Buda Pedrito, y en este caso, Christos, el Mesías, hace referencia a la palabra, a la expresión el ungido. En hebreo, Mesías significa el ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Que cuando en el antiguo Israel empezaron a haber reyes, hubo un periodo que no había reyes, sino que eran solamente, bueno, primero vino Abraham y Moisés y todos estos, y Josué, y luego vino un periodo de jueces, como Sansón, por ejemplo, gobernados por jueces. Pero entre un juez que aparecía y otro que aparecía más adelante, a veces el pueblo se desorganizaba mucho. Así que la gente empezó a pedir un rey y los profetas, que siempre iba como Dios eligiendo, por ejemplo Samuel, empezaron a ungir reyes. Tomaban un tipo que supuestamente Dios le indicaba, por ejemplo el rey Saúl, y le ponían un poco de aceite en la frente, un aceite sagrado, que hoy en día es el que se usa para marcar en la iglesia, ¿no? Tanto en la extrema unción como en la confirmación, que se llama el crismón, ¿no? Bueno, que viene justamente de la palabra Christos en griego. Este aceite ungía, daba un tenor de como tocado por Dios al tipo. Entonces el rey David, el rey Saúl y otros reyes de la historia de Israel eran Cristos, eran ungidos, ¿no? Entonces Jesús Cristo hace referencia a Jesús Rey, ¿no? A Jesús Mesías, Jesús ungido por Dios. Entonces interiormente este Jesús habíamos dicho que era el Logos, este Jesucristo, ese Cristo, ese ungir, ese tocar de divino a lo cotidiano, es el Logos, es la palabra. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Logos se hizo carne, el Logos descendió y habitó entre nosotros. Muchos no lo vieron o no lo supieron apreciar, lo estoy parafraseando. Entonces, Logos, la palabra, es lo que desciende, eso es el Cristo. Y Jesús hace referencia a su dimensión humana, no en el sentido de separar las dos como hacía el docetismo, que era una herejía
de cierta época, u otras herejías que generaban una dualidad y decían, por ejemplo, sí, Jesús cuando era chiquito, cuando era pequeño, era un pibe como cualquier otro. Pero un día cuando lo bautizó Juan, ¿viste? Que descendió la paloma del cielo y dijo, Este es mi hijo amado, en quien me complazco. sí, a partir de ese momento se convirtió en el Cristo, le entró el Cristo, ¿viste? Y en la cruz, cuando se estaba muriendo, el Cristo se fue y lo dejó solo al tipo, al Jesús. Y ahí Jesús recapacitó y dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Lógico. Ese es el docetismo, que trata de explicar la idea de que la carne o lo cotidiano no tiene conexión con lo divino. Lo divino viene a habitar, se mete dentro, pero luego se va. Entonces esto genera la idea de una especie de metafísica o de Dios o de lo inconsciente colectivo o el mundo de las formas de Platón, que no tiene verdadero contacto con el mundo sensible, que así llamaba Platón, que sería nuestro mundo diario. Mientras que la idea de Jesucristo como una unidad, por eso insiste tanto la Iglesia con esta cosa de que es Dios y es hombre al mismo tiempo, que no es ni Dios ni hombre, sino las dos cosas a la vez, que realmente sufrió cuando le pegaban, hace referencia a la inhabitación, pero también la inmanencia, es decir, como el Tantra hindú, que justamente significa entrelazar o entremezclar. Hace referencia a que ese logos, esa palabra, ese Tao, ¿no? Ese Dharma, esa manera de ser de las cosas, de las cosas en totalidad, de la vida entera, habla, pero inhabita, está metido acá, está en cada una de mis células, las suyas, la mesa, la silla, la pared, está en todas partes. Ese Cristo, ese logos, está en todo. Entonces, por eso esta teoría que tenían algunos padres de la Iglesia, como por ejemplo San Justino, que decía que el logos se había manifestado montones de veces a lo largo de la historia. En un Buda, justamente, en un Krishna, de mil maneras, a cada cultura, para llevarle ese Dharma, para hablarle de ese Tao, ¿no? Y ahora trayéndolo a un plano personal y no histórico, este logos que nos habla a cada uno de nosotros todo el tiempo, permanentemente, porque no es que viene, es nosotros. Es decir, si ese Cristo o ese Dios o ese misterio o ese silencio fuera una cosa distinta a nosotros, bueno, no tendríamos el puente para cruzar, no tendríamos un punto de conexión porque seríamos nosotros la criatura, una cosa muy diferente, y eso por otro lado. Mientras que al ser la misma cosa en un grado diferente, ahí se entiende la posibilidad de la participación, como decía Platón o como decía Plotino, ¿no? Participar significa que cualquiera de nosotros puede oír la voz del logos. Si esa voz fuese de una radical naturaleza diferente a la nuestra, bueno, no oiríamos nada. Es como si yo quiero oír los ultrasonidos o los sonidos que están por debajo de lo audible humano. No lo oigo. Están, pero no lo oigo. No tengo la herramienta. No son para mí. Son para un elefante, para un perro, pero no para mí. Entonces, la idea de que ese Cristo, ese logos, sea parte del universo entero, ¿no? Y de mí como parte de ese universo, es como decir, si aumenta la temperatura en el ambiente, va a afectar a la rana, al pato, a la planta y a mí, porque somos todos parte del mismo ecosistema. Por igual nos va a afectar. Bueno, de la misma manera, este logos, este Cristo, está hablando, por eso se hacen estas metáforas de habla en el corazón de cada persona. ¿Por qué no lo escuchamos? Dirá alguien. ¿Por qué no se escucha esa voz del logos? O ese Tao, o ese Dharma. Muy simple, uno está ocupado en otras cosas. Decía John Lennon eso de que la vida es algo que se te pasa mientras estás ocupado haciendo otra cosa. Entonces uno está normalmente muy metido
en sus divertimentos, que significa vertirse en direcciones diversas, divertirse, preocupado, enganchado en un logos también, un pensamiento pero más bajo, es decir, en un discurso que todos conocemos, que es el hablarnos a nosotros mismos. Estamos constantemente hablándonos, opinando de esto, del otro, y eso tapa la sutileza. Es tan sutil ese Cristo, por eso dice en el Evangelio de Juan al principio, Él vino y nadie lo escuchó, nadie se enteró, ¿no? Como que la oscuridad, decía, no pudo recibirlo. Uno a veces está así, en la oscuridad, es decir, está normalmente, como diría Platón, en el mundo sensible. Para participar del mundo inteligible, el mundo de las formas, o como diría Plotino también, participar del nous o del nous, uno tiene que disminuir, ¿no? Bajar el nivel de ruido. Bueno, ese Jesús entonces refleja nuestra identidad cotidiana, Jesús, la parte de Jesús. Y la parte de Cristo representa o refleja aquella parte súper sutil de la vida entera que está hablando. Entonces Jesús, Cristo, funciona como una suerte de ejemplo, un ejemplo metafórico en forma de cuento, en forma de narrativa, de cómo es integrar ambos polos. Porque cuando leemos en los evangelios la vida y muerte de Jesucristo, qué dijo, qué no dijo, qué le pasó, en realidad funciona como un relato de cómo es eso, cómo es ese logos, cómo le habla a la gente, cómo la gente lo rechaza, pero por otro lado también funciona como un ejemplo. Hay un libro muy popular de Tomás de Kempis, que en la época en que las Biblias, los libros en general eran carísimos y una Biblia costaba como un caballo más o menos, por eso no la tenía casi nadie, se estilaba a tener un Kempis. Un Kempis era tener este librito pequeño, pero que daba muy buenos consejos. Se llama Imitación de Cristo, Imitatio Christi. Entonces, este libro lo que hace es decir, así como ese tipo hizo, hace vos, hace lo mismo. Es decir, un camino de abnegación, de autopostergación, todo esto de poner la otra mejilla, ser fuerte al mismo tiempo en la prédica, en el sentido de, llevémoslo a un plano interior, ser fuerte en el sentido de llevar adelante la buena nueva, llevar adelante el mensaje, sanar enfermos, perdonar pecados. ¿Qué significa esto? Significa que la parte Jesús, que nos refleja a nosotros, es la parte que se va a ocupar de, con ese Cristo dentro, o sea, Jesús vendría a ser un tipo que se abrió por completo a Cristo, ¿no? Al Logos. El Logos habla en mí, habla en ti, habla en el perro, en el gato, en todo. Es la voz de la vida entera, ¿no? Habla en Krishna, en Ganesha o en quien sea. Es el Logos. Cada religión lo reviste de sus símbolos. Bueno, en el cristianismo el símbolo, que no es estrictamente cristiano, proviene de varias culturas como judía, egipcia, griega. Esa vestimenta es Jesús, ¿no? Jesús como un ser humano que encarna la apertura total a. En la India le llaman un avatar, por ejemplo, ¿no? Uno que desciende, ¿no? Como que baja del cielo en toda su pureza. O en otras culturas le llaman el dios, no sé, Esculapio, el dios o Asclepio, el dios Hermes, ¿no? El dios y así. Entonces, Jesús refleja también como un ejemplo de cómo uno debería, a través de, repito, la abnegación, la restricción sensorial, disminuir la conexión, no detener ni eliminar, con el mundo, ¿no? Con lo cotidiano, con lo sensible, diría Platón, para poder abrirse y participar de lo inteligible, del logos, ¿no? Entonces, cuando Jesús hablaba con el Padre, Jesús se abría, oraba, en realidad lo que estaba haciendo es escuchar esa voz que lo guiaba, que me guía y lo guía a usted también. Lo que pasa que estamos
muy ocupados con la cháchara mental. Por eso la meditación lo que busca hacer, o la contemplación cristiana, o cualquier método, lo que busca es disminuir el ruido de la mente para que se haga evidente el logos. Así de simple. Entonces, Jesús, ¿por qué muere en una cruz, por ejemplo? ¿Por qué muere ahí? Bueno, muere porque está mostrando cómo hay que restringir, por así decir, a la parte Jesús, a la parte humana. Y él no es que se volvió monje, él no era monje. Él iba a fiestas, iba a bodas, bailaba, estaba con compañía de gente medio réproba, ¿no? Gente que no era muy bien vista, como cobradores de impuestos, prostitutas, pecadores, pecadoras de todo tipo y color. Es decir, él llevaba una vida normal, pero dentro de esa vida normal no era un tipo cualquiera. Cuando él entraba a esas fiestas, y ahora usted podrá decirme, bueno, ¿qué sabemos que hizo verdaderamente? La verdad, no me importa lo que hizo verdaderamente. Estoy jugando con la alegoría que se relata en los evangelios. Me está hablando de un concepto de persona. Si existió en el siglo I en Judea, genial. Si no existió, me da igual, ahí está. Es como Krishna. Usted toma el Bhagavad Gita y si usted lo termina de leer y dice... Momento. ¿Krishna existió o no existió? No importa, Filemón, si existió o no existió. ¿Para qué querés saber? Y bueno, porque si existió, me lo creo. Si no, es toda una mentira. ¿Y por qué va a ser mentira si no existió? Y porque no existió, lo creó un tipo. Y bueno, pero si el tipo lo creó, ¿no se te ocurre que quizá lo sacó de una profundidad que él mismo tenía y que hace eco de una profundidad humana muy grande? Bueno, ahora que lo decís así, puede ser. Bueno, de eso se trata. Cuando uno lee el Evangelio, por más que haya sido cada uno de los 4 Evangelios una creación narrativa, literaria, recursos muy usados en la época y que se pueden encontrar en otros textos, y que si uno mira los Evangelios o el Apocalipsis encuentra que los mismos eventos están en los profetas del Antiguo Testamento, o sea que era un recurso que los propios judíos acostumbraban a citar de sus personajes destacables. Uno empieza a descubrir eso, que hay una suerte de ficción literaria. Pero el mensaje es lo importante. Uno lee el Principito y no le importa si existió. ¿Qué me importa si el Principito existió en el desierto ese y el aviador o no? A mí me da igual. O el baobab, o el zorro, o la serpiente. A mí lo que me importa es lo que transmite, el mensaje, ¿no? Entonces, de la misma manera, Jesús muriendo en la cruz es una manera de decir crucificar al ego, ¿no? Eso de niégate, carga tu cruz y sígueme, que le dijo a un muchacho. Todo este hecho de sanar, vio que sanaba a los leprosos, revivía muertos, exorcizaba gente. ¿Qué es eso? Bueno, cuando uno deja que entre el logos, cuando uno empieza a escuchar esa voz, ¿no? Que habla, pero no con palabras, no te explica las cosas, sino que es una voz sorda, ¿no? Una voz que habla desde el silencio, que es muy común ese lenguaje, donde enseguida se torna un lenguaje casi sexual, donde se habla de la voz del amado que estoy escuchando, ¿no? La voz del amado o de la amada, a veces como mujer. Y uno dice, pero ¿cómo amado, amada? Si ni siquiera tiene forma eso. Sí, pero es tan embelesante ese silencio, es tan encantador. Un meditador que hace zen, budismo zen, hace esa zen. Uno lo ve de fuera y dice, esto es lo más aburrido del mundo, ¿viste? Sentarse ahí con las rodillas que te duelen, mirando la pared, esto es como que te ponen en penitencia. ¿Qué es esto? ¿Esta gente lo disfruta realmente o son porque son japoneses, que les gusta el morbo del dolor? Bueno, después uno ve que también los cristianos hacen lo mismo, que están así inmóviles en silencio, que los hinduistas hacen lo mismo, que los musulmanes sufis hacen lo mismo, o el musulmán ortodoxo también. Entonces uno empieza a notar que hay una búsqueda de lo silencioso, de lo misterioso, de lo que no puede definirse, nombrarse, catalogarse.
y que eso es tan disfrutable que uno le pone nombre y apellido como si fuera una mujer o un hombre amado. Y que hasta compone poesías como San Juan de la Cruz, ¿dónde te escondiste, amado, y te fuiste con premura y me dejaste aquí? Es decir, esa tristeza que dicen también los Vaishnavas, ¿no?, de la India, es el dolor de la separación, que es algo buscado justamente. Es ese juego eterno entre lo divino y lo humano, ¿no? De Krishna que encanta a Radha, pero luego se va y la deja sola. Y más adelante, cuando Radha está que se muere de dolor, ahí aparece Krishna y se reencuentran. Bueno, eso es el silencio. Se están refiriendo con todas estas metáforas al silencio, a lo no tangible, a lo no mensurable. Todo lo que usted diga es esto, no es. Por eso dice Jesús también, cuando digan el Hijo del Hombre ha venido por aquí, no, el Hijo del Hombre vino por allá, no les crean, no les crean. El Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe la hora en que vendrá. Está queriendo decir, cuando te sientes en ese silencio, al logos no lo podés agarrar. No te lo podés apropiar. El logos va a venir cuando le dé la gana, porque sencillamente está siempre ahí. Y no depende de que logres controlar los pensamientos, porque tampoco el controlar los pensamientos es algo que uno pueda hacer voluntariamente, porque ya hemos hablado en otros programas que si uno intenta voluntariamente detener el pensar, lo que hace es pensar más. Es como la persona que le dicen, por ejemplo, no pienses en elefantes rosas. Y la persona lo único que hace es pensar en elefantes rosas, porque intentar no pensar en un elefante rosa ya te hace pensar en elefantes rosas. Entonces, es un juego tan sutil, que por eso se dice que Cristo vino y pocos lo vieron. O Krishna dice, pocos son los que me buscan y de lo que me buscan, solo algunos lo hacen con la intensidad suficiente y de esos uno solo me alcanza, ¿no? Entonces, Jesucristo es como un ejemplo a seguir también, es la imitatio Christi, donde uno tiene que curar enfermos, curar leprosos, sanar lisiados, resucitar muertos y exorcizar poseídos. ¿Quiénes son esos tipos que están en la calle? ¿Uno los tiene que ir a buscar? No, están dentro tuyo. Son tus aspectos mentales. Todos tenemos pensamientos leprosos que lo único que hacen es, la lepra era muy contagiosa, contagiar a otros pensamientos. Hay gente que tiene la lepra, por ejemplo, de sentirse poca cosa, ¿no? Inseguridad. Y es una lepra. Se te contagia de un pensamiento al otro y cuando querés acordar tenés ahí millones de pensamientos pensando lo mismo. No sirvo para nada. No valgo, por ejemplo. O un lisiado que no puede caminar. ¿Cuántos pensamientos tenemos que hace rato que armaron una idea, voy a hacer tal cosa, y no arrancan, nunca, no caminan, se quedan ahí, como idea nada más. O que no pueden mover los brazos, ¿no? Otro tipo de lisiado, o que no ve. ¿Cuántos pensamientos tenemos que no ven? Que quieren ver claramente las cosas y no las pueden ver, no se enteran de lo que realmente está pasando. Bueno, muchos pensamientos tenemos enfermos. Tenemos pensamientos muertos también, como Lázaro u otros muertos. Tenemos pensamientos que no funcionan. Uno dice, yo quisiera, pero no me reaccionan mis pensamientos. No, yo le pongo ganas, pero no, es como que no hubiera nada dentro de mí. Estoy muerto, ¿no? Para el amor, estoy muerto para el entendimiento, no comprendo, no me da la cabeza. Hay pensamientos poseídos. A veces tenemos pensamientos que están poseídos por ejemplo, otras personas que nos viven. Y uno descubre, uno dice, este pensamiento que tengo me parece que no es mío, ¿eh? ¿Qué hace en mi cabeza este pensamiento? ¿Quién lo puso acá? ¿De quién es este pensamiento? Por favor, llévenselo. Es decir, uno empieza a descubrir que no todos los pensamientos que uno tenía eran propios, que había alguno que te colonizó, o bien grupos propios de pensamientos que poseen a otros grupos de pensamiento. Entonces, poco a poco, como lo de la lepra, se van
van poseyendo la mente, ¿no? Así como en la película La Ola, donde el profesor muestra a los alumnos cómo el nazismo, como ideología, si él les propone hacer el ejercicio de hacer todo como si fueran nazis, ¿no? Crear un logo, un saludo, un léxico especial, actividades todas de grupo, embanderándose en eso. Y los chicos que pensaban que eso era imposible, que no iban nunca a volver al nazismo, acabaron siendo más nazis que los nazis. Entonces, uno es poseído fácilmente. El logos, Cristo, viene a deshacer todo eso, viene a revivir muertos, a sanar enfermos, a equilibrar todo lo que se había perdido, volver al Dharma y dejar de que las cosas, de hacer que dejen de ser las cosas adharma, ¿no? Contrarias al Dharma, volver a fluir con el Tao. Ese es el lenguaje del logos, que puede ser escuchado desde cualquier religión y en lugar de llamarle Jesucristo, llamarle Krishna o llamarle Buda o llamarle como uno quiera. El principio va a ser el mismo. Los místicos que manejan este lenguaje alegórico y anagógico siempre se llevan bien entre sí. Se puede encontrar un místico hindú con un místico budista o cristiano y se van a entender perfectamente. Ahora los que manejan el lenguaje literal, ¿no? El lenguaje moral, no. Esos pueden llegar a hacer una guerra santa, inclusive por diferentes ideas. Le voy a dejar aquí unos momentos un audio donde nos cuenta cómo poder colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles, para que, se mantenga ahí, vivita y coleando, contando cosas que considero que pueden ser interesantes. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así vemos que los distintos personajes que componen, por ejemplo, las escrituras, pueden tener esta otra lectura. Entonces es fascinante porque usted está leyendo los evangelios y ya no tiene que pensar que habrá realmente caminado sobre el agua o no. ¿Curó realmente a este o no? ¿Cómo que es que le puso saliva y barro en los ojos y curó a un ciego? Si hoy en día yo no veo a nadie que se cure así, por más que siga habiendo cristianismo. Si supuestamente los apóstoles también lo hacían, ¿cómo puede ser que ahora no lo veamos? En cambio, cuando usted toma esta visión alegórica, empieza a darse cuenta que es todo un drama que ocurre dentro suyo. Entonces, el Mesías esperado, en realidad es el Logos aguardado. Todos deseamos al Logos. Todos deseamos aquel que va a venir y poner orden. ¿Qué era un Mesías? El que nos va a sacar al pueblo de los romanos de encima, el que nos va a liberar de todos nuestros problemas y nos va a llevar a ser la Jerusalén celeste, el pueblo elegido, ¿no? Otra vez. Entonces, nosotros somos el pueblo elegido, su mente, su corazón, mi corazón son el pueblo elegido y estamos esperando siempre al Mesías. Bueno, el Mesías no es que vino, es como decía San Agustín de Hipona, es eternamente que viene. Es como si dijéramos cada Navidad viene. Bueno, viene todo el tiempo, a cada minuto, a cada segundo. Eso es el logos de la filosofía, de Heráclito. Es el lenguaje de la vida entera. Está ahí, está ahí. Es la serie Fibonacci, es el número áureo de Pitágoras. Ahí está. Ahora, y viene porque lo esperamos, porque lo que queremos es que resuciten nuestros muertos, que sane a nuestros enfermos, que exorcice a nuestros poseídos, a nuestra mente. Entonces, recuerde que los primeros que recibieron a este logos, o los primeros que lo reciben en su mente y en mi mente, primero es la Virgen María, ¿no? La sutileza de la sutileza, lo más sutil de lo más sutil, el buddhi, el intelecto, lo más, la crema innata de su pensar. Ahora, luego de eso, vienen los apóstoles, que ya hablamos, que son todas estas variedad de personalidades que uno tiene,
que son las que son abiertas. Y después hay otros que son el pueblo judío en general, que algunos sí se convierten y su mente se va sanando, se sanan enfermos, ciegos, cojos, mudos, ¿no? Poseídos, y otros que no. Otros que dicen, salí de acá, no quiero saber nada. Y esos son los que dicen, crucifícalo, crucifícalo. ¿Se acuerda? Cuando estaba Barrabás y Jesús ahí frente a frente, y Pilato dijo, tengo que soltar a uno. ¿A cuál suelto? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ellos empezaron a decir, a Barrabás que lo suelten. Y a Jesús, preguntó él, a crucifícalo, le gritaban. Claro, es aquella parte de usted o mía que está tan oscurecida, ¿no? De tanta diversión, placer excesivo, que aclaremos, el placer no es malo, en absoluto. Epicuro, por ejemplo, el creador del jardín de Epicuro, ¿no? de esta escuela de pensamiento de pocos años antes de Cristo, que convivía con los estoicos, con los cínicos, con los escépticos y demás, él decía, él era cultor del placer, él le parecía que el placer era la base de la vida, en el sentido de que era algo que te aportaba mucho, que te permitía comprender, porque era parte de la belleza de Dios. Pero él decía, si por disfrutar de algo placentero, ¿no? Comerte una tarta riquísima, luego de eso te viene un dolor de estómago, porque sabes que te cae mal, esa tarta en particular, no te la comas, porque te va a hacer daño. Entonces él decía, no todo placer es bueno, si trae dolor después. Vale más un placer más reducido, pero que no te traiga problemas a la larga. Así vas a poder seguir disfrutando. Entonces, la idea no es esta idea de Jesús, el Cristo, de vayamos a la cruz, que nos peguen, que nos lastimen, neguemos todo, nada de placer, todo darse con un látigo. No, se trata de reducir un exceso, porque hasta ahora estamos teniendo un exceso, que es disfruto todo lo que puedo de todo lo que tenga a mi alcance y lo pago carísimo. Lo pago carísimo físicamente, lo pago carísimo emocionalmente, lo pago carísimo mentalmente, con falta de sentido de vida, falta de sentido emocional de ser querido, falta de salud física. Entonces, siguiendo el mensaje de Epicuro, disfrutemos como también hacía Jesús, que iba a una boda, que bailaba, que se reía, pero llevaba una vida conducente a el logos, ¿no? Conducente a lo que él llamaba el Abba, el Padre. Este Abba, así lo llamaba él, que era un nombre muy particular porque normalmente los judíos no le llamaban Abba. Abba significa como papá, ¿no? No padre, padre es más serio, era papá. Tampoco es papito, es papá. Entonces era como afectuoso y a la vez respetuoso. Los judíos no osaban llamarle así a Dios, ¿no? De hecho no lo nombraban, decían Adonai como mucho, el más alto. Pero él le llamaba Abba, y ese Abba es una manera de sentirse cerca de el misterio, porque el logos es la palabra, es la que expresa ese ritam, ese ritmo que tiene la vida entera, ese dharma. Pero hay un silencio, ¿no? Al que el logos nos conduce cuando nos abrimos a él, o en términos cristianos sería, hay un Padre que uno puede conocer cuando se abre a Cristo. Por eso él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, si querés realmente llegar al silencio, primero tenés que escuchar ese patrón de las cosas, ese ritam, ese ritmo, ese logos, ese Cristo. Entonces ahí entras al Padre. Y dice, en los evangelios suele decir eso de nunca nadie lo vio al Padre. Los judíos pensaban que el que veía a Dios moría, por eso nadie lo quería ver tampoco. Entonces Abba es el nombre que tienen los judíos, o la expresión que utilizaba Jesús, para nombrar aquello que no puede ser visto. Nadie ve nunca al Padre, solo el Hijo. Solo el Hijo ve al Padre porque el Hijo es el Logos, ¿no? Pero el Hijo no es Jesús, un Señor del siglo I. Es el Logos que vive en usted y en mí. Entonces, si usted quiere realmente entrar al silencio, al misterio, el mismo que usted ve a Ramana Maharshi hablando del Brahman,
¿no? Del para Brahman, del Brahman supremo. Bueno, eso es el Abba, ese misterio, el Padre, lo que está trascendiendo todo. Y el camino es justamente el Logos. Ese es el camino hacia aquello. Y fíjese que hay un personaje más también involucrado en estos personajes que aparecen en el Nuevo Testamento. Y es el amigo Juan el Bautista, que era el que estaba en el desierto y que se vestía con piel de, no me acuerdo de qué, de cabrito, una cosa así, y que comía langostas, y que, o sea, era como una seta, ¿no? Un tipo muy rudo, muy medio loco, que gritaba a la gente: Arrepentíos, pecadores, y volved al buen camino, que se viene el Mesías, se viene. Dicen que era de la escuela esenia, ¿no? Que había estudiado con los esenios, y los esenios eran una de las ramas que había en la época de Jesús. Estaban los celotes, los saduceos, los fariseos y los esenios. Y los esenios eran unos que tipo monje que se habían ido a vivir al desierto, lejos de la ciudad de Jerusalén, esperando al Mesías. O sea que tenían una idea muy escatológica, muy de que se viene el tema, se viene, ¿no? Se viene el final. Y pensaban que venía ya. Entonces Juan era un tipo que tenía mucho esta idea de que lo tengo que encontrar, porque en cualquier momento lo voy a ver, se viene. Por eso fue él el que dijo, ese que está ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús, ¿no? Y se lo mostró al mundo. Dijo, ese es, ¿sí? Como diciendo, síganlo a él. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos, dijo. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Es la figura del gurú. Es el gurú, es el maestro. Gurú en la India es aquel que, como se dice en la Argentina, te desasna. Desasnarte es dejar de ser un asno, ¿no? Desasnar. Sería con una Z, desasnar. Ese Juan el Bautista es el libro que abriste el otro día, sagrado o no, es la charla a la que fuiste, es lo que te pasó, que te reveló, te hizo un clic en la cabeza. Eso es Juan el Bautista. Ese es la voz que clama en el desierto, arrepentidos, bla, bla, bla. Es la enfermedad que te dio el otro día, el accidente que tuviste que te hizo replantearte todo de cómo estabas viviendo y empezar a cambiar un poco. Ese es Juan el Bautista. ¿Qué pasa con el Juan el Bautista? ¿Cómo terminó? Y terminó con la cabeza despegada del cuerpo. ¿Quién se la cortó? Herodes, el famoso cortador de cabezas. ¿Que mató a todos los niños? Bueno, también lo mató Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque traía problemas. A Herodes no le gustaba la rivalidad y la competencia. Él quería ser él y él el poder. Entonces, Juan el Bautista es aquella parte dentro de usted que lo llama. A veces uno no puede escuchar la voz del Logos, ¿no? Porque está demasiado en otra cosa. El mundo de las formas platónico, uno no participa de eso porque está participando de otras cosas, de divertirse, de que yo, el ego, ¿no? Como representado por Herodes y Pilato, esta cosa de yo soy el rey, ¿quién me va a hacer sombra a mí? Yo hago lo que quiero porque yo soy libre. Esa idea de no hay nada encima de mí, yo soy el techo, no existe silencio, misterio, Brahman, Dios o nada, no hay nada, yo soy yo y de aquí para abajo todos son mis súbditos. Esa es la idea de Herodes y Pilato. Juan el Bautista, en una palabra, jode. Juan el Bautista es esa parte de usted que sigue insistiendo que no va por ahí la cosa. Entonces, oírlo a Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿no? Era hijo de Isabel y Zacarías, mientras que Jesús de José y María. ¿Quién nació primero? Juan. Juan, ¿qué hizo? Anunció que venía el otro. Vino antes. Entonces siempre hay antes Juanes por ahí que usted puede escuchar o no. La mayoría de las personas, como el pueblo judío en general, repito, no los judíos de hoy en día, sino la imagen que crean los evangelios con fines catequísticos, ¿no? Catequéticos, esa narrativa, bueno, crean una figura llamada los judíos, como que son malos, pero en realidad no habla del judío en sí. Es como si hablaran en una novela acerca de, no sé, los argentinos. Y no quiere decir que los argentinos sean como declara la novela, es una novela.
Esto es lo mismo, pero bueno, la imagen viene a colación y nos sirve de mucho. Entonces, Juan el Bautista es aquel que llama, es el que a través de lo que te pasó, a través de alguien que te dijo algo fuerte, a través del libro que leíste, el programa de radio que escuchaste, es un Juan el Bautista que te está diciendo, por ahí es el camino, no por donde estás yendo vos, corregilo, mejoralo, volvé a las bases. Y normalmente termina, como le digo, con la cabeza bajo un brazo, porque lo matan, ¿no? Porque el poder no le interesa que exista un tipo así. Y luego de eso viene el Logos. Juan el Bautista fue como el precursor, el que abre la posibilidad. También unos personajes muy parecidos a Juan el Bautista son los profetas. Usted en el Antiguo Testamento tiene Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, bueno, un montón así. Hasta Jonás, que también actuó aunque no quería regañadientes, pero lo hizo, de profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que profetiza. A diferencia de los apóstoles, que lo que hacen es evangelizar, ¿no? Tratar de contagiar esa buena nueva, los profetas lo que hacen es contar lo que va a pasar, advertir, ¿no? Decir, por ejemplo, Si no os portáis bien, me dijo Dios, yo hablo con Dios, no se lo conté, ¿no? Sí. No, me dijo Dios que les va a dar unas hostias a ustedes, pero no hostia como la de la misa, unas hostias que ni les cuento. No sé cómo explicárselo, él me lo dijo con otras palabras, pero yo soy así, medio cuadrado. Así que la cuestión es esta, si no se portan bien lo va a reventar. Eso es lo que decía el profeta, los profetas, y les pasaba como Juan el Bautista. Los mataban, normalmente a los profetas los mataban, los combatían, les iba mal, nadie los quería, porque también las cosas que Dios les pedía que declaren eran cosas desagradables para la gente. Entonces, ¿qué es un profeta interiormente? A diferencia de Juan el Bautista, que es el que nos dice, mirá, volvé al Logos, escuchá esa voz interior, meditá, rezá, estudiá filosofía. Los profetas son los que dicen, si no haces esto, ¿sabés lo que te va a pasar? Aquello. O sea, nos anuncian la hecatombe. Nos muestran como si nos permitieran ver cómo va a ser nuestra vida en 10 años si seguimos así, una especie de cosa por el estilo. Es como si nos dijera el profeta, escúchame, Pepe, mira, vos tenés ahora 30 años, ¿no? Bueno, imagínate, vos bebés cerveza, salís con los amigos todos los días, que vas al fútbol, que trabajás, que te la pasás durmiendo la siesta, y bueno, la comida que comes del McDonald's. Vos imaginate ahora, yo te voy a mostrar en este televisor tu vida en 10 años. Observá las ojeras que vas a tener, la cara de demacrado que tenés. Los miles de achaques físicos y la depresión, ni te cuento la depresión que vas a tener, ¿sabes? Mira esos ojos, tan secos, ojo de pescado vas a tener vos. ¿Te das cuenta? ¿Vos querés eso? Pepe, haceme caso, eso no es para vos, Pepe. ese es el profeta. Usted lo reconoce, su mente le dice eso de vez en cuando, le habla, usted se habla a sí mismo y se dice, yo así no voy bien. Dentro de un tiempo, ¿qué me va a pasar? O uno ve a otro que está haciendo más o menos lo de uno, pero ya es más grande en edad, o lleva más tiempo haciéndolo y uno dice, así voy a terminar yo. No me interesa, eso es malísimo, no me agrada. Bueno, ese es el profeta. Normalmente uno pasa de ello, es decir, al rato uno se olvidó y volvió a lo mismo. Entonces, entre Juan el Bautista, que es el que nos dice, corríjanse, que se viene y apunta con el dedo hacia el grande, ¿no? Hacia el Logos, y los profetas que nos muestran de vez en cuando la vida, nos muestra en un noticiero, en un testimonio que da un libro de una persona que salió de, no sé, la cárcel, las drogas, la mala vida, lo que fuera. Nos muestra lo que podría pasar. Entonces vemos que cada uno de estos personajes, tanto los apóstoles, la Virgen, el mismo Jesucristo, los profetas, Juan el Bautista, son personajes alegóricos que nos hablan de dinámicas que ocurren en nuestra mente, en nuestro interior. Así que
podemos leer los evangelios y si queremos las epístolas paulinas, por ejemplo, petrinas y joánicas y el Apocalipsis, y hasta el Antiguo Testamento con esta óptica, dándonos cuenta que Jesús, resucitando a un muerto, Jesús o los discípulos curando a un lisiado, en realidad se refieren a esos pensamientos suyos, tal como hemos citado hace un rato, suyos y míos. Entonces, fíjese qué rica es esta visión. Imagínese ahora, usted se pone a leer, no le digo la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán, lo que usted quiera. No me meto mucho con el Corán porque se pueden ofender algunos y puedo tener ahí represalias. Pero en general, cualquier libro sagrado, usted puede leerlo en esta clave alegórica y empezar a entenderse a sí mismo. A mí me parece magnífico. Bueno, vamos a poner nuestra cortina final, que ya hemos llegado a nuestro tiempo límite, y la próxima ocasión continuaremos con algunas palabras más que son clave para poder darles una interpretación nueva a estas palabras que siempre han dado vueltas en nuestra vida, las hemos escuchado miles de veces, dentro de la tradición, en este caso cristiana. Hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!